Muy buenas noches, hermanos, varones esforzados y valientes, ¿cómo están? Bien, qué bueno que están muy bien, qué bueno que decidió venir, aún después de una semana de trabajo. ¿Cuántos se esforzaron por trabajar esta semana? La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no, ¿qué? Entonces, si no trabajaron, el que no trabajó, quítenle las galletas, por favor. No se crean. No, es bueno, ¿verdad? Convivir y compartir este tiempo. Una vez al mes, hermanos. Las mujeres se reúnen, ¿cuánto? 2 veces. Nos llevan la delantera, ¿eh? A ver si pronto Dios dispone más reuniones de varones, pero mientras vamos a aprovechar la que tenemos al mes. Amén. Vamos a continuar con la serie, mis hermanos, hombres que dejaron legado. ¿Sí ha visto qué importante es dejar un buen legado? Trabajar por dejar un buen legado. Vamos a ver el tema número 9, el cual es el rey Asa, un legado de rectitud. Y como título yo le he puesto: nunca es tarde para corregir. Nunca es tarde para corregir. ¿Cuántos saben esto? Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor que abra nuestro corazón. Ya preparó nuestro corazón a través de la alabanza, de la adoración, cómo nos ministró el Señor. Y vamos a pedirle que nos hable. Padre, en esta noche queremos adorarte, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro corazón rendido y humillado a ti. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? ¿Y es lo que tú quieres ver en cada uno de nosotros para poder recibir tu palabra, poder recibir lo que tú tienes para nosotros y ser, Señor, dóciles a la enseñanza, a la instrucción que hoy nos das? Gracias, Padre, porque en tus manos están nuestras vidas y en eso confiamos, Padre. Queremos tener esa seguridad en ti, esa confianza de que tú cuidas nuestros pasos, cuidas nuestra familia, cuidas nuestro trabajo, todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, tú lo has provisto. Y sabemos que tú nos guardarás siempre en completa paz si es que nuestro corazón persevera en tu palabra y en tus caminos. Ayúdanos, Padre, y en todo esto queremos ver tu gloria y tu poder obrando en nosotros para hacer luz en medio de tinieblas, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Abra tu Biblia en Primero de Reyes, capítulo 15. Es ahí donde vamos a tomar nuestro pasaje base. Primero de Reyes, capítulo 15. Cuando lo tengas, di amén. Primero de Reyes 15. También lo van a proyectar. Versículo 11, vamos a leer ahí. Y dice así: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Lo recto, como David su padre. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Bueno, ¿cuántos ya habían leído del rey Asa? ¿Quién fue el rey Asa? Bueno, fue un rey de Judá. Comenzó a reinar en el año 911 antes de Cristo. Conforme al linaje de David, fue el 5º rey y fue el 3er rey del reino del sur después de que se dividió el reino. Reinó un total de 41 años sobre Judá y algunos concuerdan en que comenzó a reinar siendo muy joven. Y fíjense un dato importante: hubo 20 reyes sobre Judá en total, que es el reino del sur, de los cuales, conforme a las escrituras, únicamente 8 de ellos, la totalidad de su reinado fue considerado por Dios como bueno. Solamente 8 de 20. Esto aún a pesar de que algunos de sus hechos mencionados fueron malos. Y por otro lado, en el reino del norte,
el reino de Israel, de los 20 reyes que también tuvieron, ni uno solo fue considerado como un buen rey. Iban de mal en peor, literal. Tú lo puedes leer ahí en los libros de Primero de Reyes y en las crónicas. ¿Cómo es que eran obstinados en hacer lo malo delante de los ojos de Dios? La palabra de Dios nos muestra a este rey como un hombre que hizo lo recto. ¿Qué hizo? Lo recto. ¿Y tú crees que hoy en día estamos llamados tú y yo a hacer lo recto? ¿Delante de quién? De Dios. Porque ante los ojos de los hombres cualquiera puede ser recto. Pero Dios, ¿qué ve? El corazón. Era considerado un hombre recto, o hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Notemos cómo no habla de su padre Abiam, como dice el versículo 11 que acabamos de leer. Dice como David su padre, haciendo referencia a su tatarabuelo, que era ¿quién? El rey David. Y es con quien Dios lo compara, con el rey David. El rey David sabemos que fue un hombre considerado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Un hombre que estaba dócil, atento a lo que Dios le llamaba y le mandaba y le demandaba. Algo a destacar es que si observamos el tiempo que reinaron todos los reyes, tanto los del norte como los del sur, los que generalmente duraban más tiempo son los que hacían lo recto delante de Dios. No solo refiriéndome a su vida, sino a sus generaciones. Pues hubo reyes a quienes Dios los cortó de una manera total a causa de su pecado. Hubo un rey en el reino del norte llamado Zimri. Reinó, ¿saben cuánto tiempo? 7 días. Fue un rey por 7 días, por una semana. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios y terminó suicidándose en una casa quemada. Yo te pregunto, mi hermano, y en esta noche, ¿a cuántos les gustaría que su nombre, su apellido, dure muchos y muchos años más? ¿Qué apellido tienes? No, yo soy Hernández. No, yo soy Fernández, como el Chente, ¿eh? Pienso que a todos, ¿verdad? Nos gustaría que nuestro apellido siguiera. ¿Sí o no? Pero no solo con tener el deseo basta, mi hermano. Es necesario que trabajemos y nos esforcemos por mantener un buen legado. Y reitero, nunca es tarde para corregir todo aquello que hemos hecho mal. Y número 2, nunca es tarde para corregir todo aquello que nos enseñaron mal. Porque las más grandes lecciones que nos han dado a ti y a mí como hombres ha sido el ejemplo de nuestros padres o de quienes estuvieron a cargo de nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que nunca es tarde para corregir aquello. Si tuviste un mal padre, un mal tutor, alguien que te influenció a lo malo en tu juventud, en tu niñez, bueno, hoy tenemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos cómo corregir nuestro andar y nuestro caminar. Amén. Fíjate lo que dice Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 4 y 5. El rey Abiam, que fue el padre de Asa, claramente no hizo lo malo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Él reinó únicamente 3 años y recibió una palabra de parte de Dios ahí en el versículo 4 y dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero por amor a David, fíjense cómo David entra en escena, ya estaba muerto David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran reinando, brillando como una lámpara. Y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él.
Y dice el versículo 5, pues David, no Abiam, David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor. ¿Cuánto tiempo? Durante toda su vida. Pero fíjate cómo termina este versículo número 5, mi hermano. Ahí está, ¿verdad? Obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos el asunto de Urías el hitita. ¿Qué pasó con el asunto de Urías el hitita o el eteo? Ya sabemos, Betsabé, el hijo que murió, Urías eteo asesinado en la guerra, lo pusieron en lo más fuerte de la guerra para que muriera. ¿Fue un asunto grave? ¿Hubo consecuencias en la vida de David? Claro. Pero fíjense cómo dice, aún a pesar de esa mancha que él tenía o tuvo en su vida, dice la palabra de Dios que obedeció los mandatos del Señor. ¿Eso qué habla? De que iba en arrepentimiento delante de Dios, anhelando agradar a Dios. Y eso, mi hermano, es lo que más va a marcar tu vida y la vida de los que estén detrás de ti. El que te esfuerces por hacer la voluntad de Dios, no el que seas perfecto. Vas a fallar, ¿sí sabes? Todos vamos a fallar. Le vamos a fallar a nuestra esposa, le vamos a fallar a nuestros hijos. Pero si tú les muestras y les manifiestas una entrega y una humillación delante de Dios, mi hermano, eso los va a marcar de por vida. Y los va a marcar aún más que tus mismas fallas. A eso estamos llamados, mi hermano. A obedecer los mandatos del Señor. Y aún así haya fallas en nuestro pasado, bueno, va a resaltar que nos esforzamos por obedecer a Dios. Amén. Y vamos a ver cuál fue el legado que el rey Asa recibió en sus manos. Todos los que estamos aquí, casados y solteros, ¿sí hay solteros? ¿Sí? ¿Casados también? Muy bien. Venimos de un contexto y un trasfondo familiar, ¿verdad? Lo cual tiende a afectarnos en todos los sentidos, tanto de forma positiva como de forma negativa. Hay contextos familiares sumamente difíciles. Abandono de los padres, divorcios, maltratos, agresiones, gritería, etcétera. Cosas que claramente marcan nuestra vida. Bueno, déjame decirte que el rey Asa no recibió de manera cercana un buen legado en sus manos. Tú lo puedes ver ahí desde el capítulo 12 de Primero de Reyes. Puesto que su padre Abiam y su abuelo Roboam hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Tuvieron momentos buenos, entre comillas, durante su reinado, pero no permanecieron en esa búsqueda y dependencia de Dios. Así como este rey, el rey Asa, todos nosotros hemos recibido en nuestras vidas el legado de nuestros padres, ¿sí o no? El ejemplo, las marcas que nos dejaron ellos, tanto buenas como malas. Pero ahora que estamos en Cristo, dice la palabra de Dios que las cosas viejas, ¿dónde están? En el pasado, y son hechas nuevas. La cuestión es la siguiente, mi hermano. Haya sido el mejor o el peor legado que tú recibiste de tus padres, bueno, cada uno es responsable de decidir a quién vas a imitar el día de hoy. Si vas a imitar el legado de Cristo, el cual conoces y está escrito en su palabra, o vas a imitar el legado de tus padres terrenales, de papá, de mamá, de tíos, de primos, del abuelo, del bisabuelo, los cuales no son perfectos. De manera rápida, ¿quién era Roboam? El abuelo del rey Asa. Fue uno de los hijos de Salomón. Dice la palabra que Salomón tuvo alrededor de 88 hijos. Roboam era uno de esos 88 hijos, quien claramente recibió muchísimos consejos llenos de sabiduría.
lo cual conducía al temor de Dios, porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Mas vemos cómo este hombre tomó más parte por cómo terminó Salomón que por cómo inició su vida. Porque todos sabemos cómo terminó Salomón, ¿verdad? Desviado totalmente por un deseo por las mujeres. Y por otro lado, ¿quién era Abiam? Bueno, el nieto de Salomón, hijo de Roboam, quien reinó únicamente 3 años sobre Judá y que anduvo, es decir, se comportó, actuó y permaneció en todos los pecados de su padre. ¿Y cuál fue el más marcado de estos pecados? La idolatría. Dios ya había dicho que no iba a aceptar ningún tipo de idolatría. ¿No lo dio en la ley de Moisés? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ellos. Y no te mezclarás con las demás naciones. ¿Por qué? Porque de seguro, así como le dijo Dios a Salomón, no te llegues a esas naciones, porque van a desviar tu corazón. ¿Y qué pasó? ¿Dios se equivocó? No. Salomón fue el que se equivocó. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice así. Pablo se está refiriendo de manera muy específica en este pasaje a todo el peregrinaje del pueblo de Israel desde que salió de la tierra de Egipto. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel en Egipto? O bueno, más bien en su peregrinar hasta llegar a la tierra prometida. 40 años, ¿verdad? En el desierto. Pero claramente todo lo que pasó o todo lo que sucedió después de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, el exilio, y todo lo que comenzó con los reyes del reino de Israel, del reino de Judá, bueno, todo eso engloba ejemplo para nosotros, ¿sí o no? ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? El apóstol Pablo dice, estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues lo que estamos leyendo acerca de Asa, de Abiam, de Roboam, de Salomón, de David, de todos ellos y así hasta atrás. Estas cosas le sucedieron a ellos ¿como qué? Como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran ¿de qué? De advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y dice el versículo 12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Porque muchas veces somos muy dados a decir, ay, ese pueblo de Israel cabezón, esos reyes, ven nomás, 8 de 40 reyes hicieron lo bueno nada más. Uy, no. Bueno, no juzguemos nada más a la ligera. Porque tú entre cuáles estarías de esos 40 reyes, entre los que hicieron lo bueno o los que hicieron lo malo. No podemos ponernos en una tela de juicio de decir, es que velos, no, como si tú lo hubieras hecho mejor. Claramente era un tiempo sumamente difícil. Pero los reyes que hicieron lo bueno delante de Dios es porque se esforzaron y trabajaron. Tú y yo también hoy tenemos que esforzarnos y trabajar. Y por eso Dios nos dejó, ¿qué? Ejemplo y advertencias. ¿Para qué es una advertencia? Cuando te dice cerco eléctrico, no tocar, ¿qué te está diciendo? ¿O para qué te lo está diciendo? ¿Para tu bien o para tu mal? Ambas cosas. Es para tu bien si haces caso de la advertencia, pero te va a ir mal si no haces caso de la advertencia, ¿cierto? Si vas en una carretera y te dice 80 kilómetros máximo, bajada, curvas peligrosas, ¿para qué es? ¿Para tu bien o para tu mal? Para las dos cosas. Si obedeces esa advertencia, te va a ir bien, pero si no obedeces la advertencia, ¿qué puede pasar? Un accidente. Entonces, mi hermano, nunca pensemos que estamos lo suficientemente firmes.
Como varones podemos decir, es que pues no, ya leí la Biblia en la mañana. No, me pasé yo creo que como 6 minutos leyéndola, no con eso. Me va a durar yo que hasta las 10 de la noche esa fuerza que agarré del Señor en la palabra. Ya estoy bien fortalecido. No, mi hermano, no creas que por haber leído la Biblia, que por haber orado, ya no vas a pecar, ya no vas a fallar. Más bien, el leer la palabra de Dios nos ayuda a meditar en ella para que cuando nos llegue la tentación, ¿qué podamos hacer? Accionar rápido. Volver en nosotros y decir, no, esto no le agrada a Dios. Y voltear tu mirada. Ay, no, esto no está bien. E irte, huir, tienes que huir de todo aquello que el mundo te va a poner. ¿Cómo crees que te va a poner el pecado el mundo? ¿En una bandeja toda sucia? Donde digas, ay, guácala, yo no quiero eso. ¿Cómo te sirve el pecado del mundo, mi hermano? En la charola más bonita que tenga. Plata brillante. Que hasta te ves tú y dices, ay, mira, estoy guapo. El pecado, mi hermano, siempre va a venir maquillado. ¿Sí sabías? Así como aquella mujer extraña de Proverbios. Tú y yo tenemos que analizar muy bien si estamos siguiendo el ejemplo correcto, el de Cristo. De lo contrario, puede que estemos imitando el ejemplo de alguien más. No caigamos en el gravísimo error, como dice el dicho, de tropezarnos con la misma piedra que nuestros antepasados lo hicieron. Ahorita vamos a ver cuál fue la piedra, o ya vimos más bien cuál fue la piedra que pisaron o con la que se tropezaron muchos reyes. Roboam, Abiam, con la idolatría, con el pecado. Hay una frase que ya nuestro pastor nos la ha dicho. El hombre que no conoce su historia o su pasado está condenado ¿a qué? A repetirlo. Es decir, si no examinas continuamente de dónde te rescató el Señor y lo tienes siempre presente en tu vida, bueno, vas a estar condenado a repetir lo mismo. Probablemente cuando te casaste, empezaste a hacer cosas que hacía tu papá y tú ni te diste cuenta. Hasta que tu esposa te dijo, hey, oye, ¿tú no eras así? Ay, como que dices, ay, no, sí es cierto, perdóname. ¿Por qué? Porque son cosas que aprendimos por la repetición y con el ejemplo. Dios nos llama a imitarlo a Él en toda nuestra manera de vivir, renovándonos día con día a través de la palabra. Y vamos a ver las reformas que este rey Asa hizo en el reino de Judá. Muchos así lo describen como un rey que hizo reformas, las cuales fueron vitales para que hoy podamos aprender de él y tomemos ejemplo para nuestras vidas. No confundamos el término reforma con el que hoy se escucha con el cristianismo reformado. De eso no voy a hablar. Voy a hablar del término únicamente reforma. Algunos sabrán lo que significa esta palabra. Yo investigando me encontré que una reforma es aquello que se propone, aquello que se proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, de enmendar, de rectificar, de corregir, de actualizar o innovar algo. ¿Para qué es una reforma? Para mejorar, corregir, rectificar. Y yo te pregunto, ¿necesitábamos una reforma en nuestras vidas antes de Cristo? Claro, el mundo necesita una reforma, un cambio, rectificar sus vidas. Y bueno, una reforma, mi hermano, no es presentada como un cambio radical y acelerado, como muchas veces somos, ¿verdad? Ya queremos que todo sea acelerado, rápido. No, eso es una revolución, algo que se hace rapidísimo. Sino la reforma es algo que se hace como una transformación gradual,
puede ser de un sistema, de una estructura, de una institución o un pensamiento. En este caso hablamos de nuestra misma vida. Lo que el rey Asa hizo con el pueblo de Dios fue sencillamente, pero una tarea compleja, claramente, trabajar en corregir y rectificar todo aquello que sus antepasados habían hecho de una forma incorrecta, porque fueron reprobados delante de Dios. Tú dirás, uy, no, si hubieras conocido a mi papá. No. Si lo hubieras visto cómo me trataba. No, reprobado delante de Dios. Bueno, ya te estás dando cuenta del ejemplo que en su momento tu papá te dio, tu abuelito, tu tío, quien sea. Y si lo ves y te das cuenta de que fue un mal ejemplo, bueno, ahora deja de un lado a tu papá o al que te dio mal ejemplo y ahora examínate tú mismo. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Has rectificado todo aquello que has visto que está mal? ¿O lo has dejado así? Es como, ahora vienen los tiempos de lluvias, ¿verdad? Ya todos queremos que llueva y al rato, ay, ¿por qué está lloviendo? Y ya se me ponchó la llanta. Bueno, vamos a ver cómo nos va con las lluvias, ¿verdad? Es como esto. Si tú te das cuenta con la primera lluvia que hay una gotera en tu sala y dices, es una gotera chiquita, mañana la arreglo. Y tu esposa, mi amor, ¿ya arreglaste la gotera? Ay, mi amor, híjole, no puedo, no pude, no tuve chance, no tuve tiempo, se me complicó, mañana. Y así te vas 2 meses. Y el aguacero, pero con todo. Un día te levantas de la cama, vas a la sala y el techo caído en tu sala. ¿Qué pasó? Un problema, ¿no? ¿Se pudo haber corregido? ¿Se pudo haber evitado? Claramente sí. Si hubieras atendido en su momento, si hubieras corregido en su momento aquella falla. Y muchas veces así somos con cosas, no solamente con cosas materiales, que la tubería que gotea, que la pinturita que le falta ahí, que el foco que no sirve, que la llave que ya no sale. En fin, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero trasladémoslo al sentido espiritual. ¿Cuántas veces nos ponemos o nos preocupamos por cómo está el corazón de nuestra esposa? En ese sentido, ¿ya corregimos aquello que vimos que no estaba bien en el corazón de nuestros hijos? ¿O lo dejamos, mañana, no Señor, perdóname, mañana lo hago, mañana hablo con mi hijo, mañana hablo con mi esposa y lo dejamos pasar? ¿Y qué sucede? Al rato se nos cae el techo. ¿Sí me explico? Atendamos las situaciones. Pero para eso necesitamos el consejo de la palabra y también nosotros estar llenos de ella. Y querer procurar, o más bien procurar hacer esas correcciones en nuestras vidas, en nuestras familias. El trabajo de gobernar una nación, como un presidente, un gobernante, un diputado, bueno, más bien un gobernante, un presidente municipal, pienso y considero que es algo extremadamente complejo. ¿Cuántos opinan lo mismo que yo? Pues requiere de convicciones firmes, por una parte, y al mismo tiempo ser totalmente imparcial. En fin, es algo que para lo que el hombre no fue diseñado. Se le sube de volada a los gobernadores, a los presidentes. No vayamos tan lejos. A todos los que estamos casados y estamos trabajando en formar una familia, Dios nos ha puesto ahí como cabezas de hogar. No para que se haga todo lo que decimos o lo que creemos que está bien. Nos ha puesto como los responsables de gobernar bien nuestra casa. Apunta la cita de 1 Timoteo 3:4. Ese es un requerimiento de los obispos. Pero si sigues leyendo a partir del versículo 8, es un requisito también para los diáconos, para cualquier servidor. Y todos somos servidores de Cristo. ¿Y qué significa gobernar? Esta palabra habla de tener autoridad. ¿Y cuántos saben que tener autoridad no solamente es tener un puesto de liderazgo?
sino significa influenciar en alguien. Eso es la autoridad que tú tienes sobre alguien, si puedes influenciar. La palabra gobernar también habla de cuidar, habla de ayudar, de dirigir y de administrar. Y se requiere que cada uno sea hallado como fiel administrador de las cosas que Dios ha puesto en su mano. Esto involucra muchísimas cosas, mi hermano, el gobernar bien tu casa. Al momento de casarnos y comenzar a vivir junto con nuestra esposa, bueno, nos vamos a topar con ciertas situaciones en las que tanto el varón como la mujer van a manifestar cosas que aprendieron en casa, ¿sí o no? Hablamos de actitudes, maneras de hacer o decir las cosas, hay diferencia en cómo hace la quesadilla la familia de uno y la familia de otro, ¿sí o no? Cómo preparan el café, cómo lavan la ropa, cómo se lavan los dientes, en fin, cómo la apachuran a la pasta. Pero tenemos que aprender a dejar de lado todo lo que nuestra familia nos enseñó para entonces formar una familia, tú y tu esposa, los que están casados. Es decir, llegar a acuerdos entre ustedes. Eso habla de tú gobernar bien tu casa, cuidar a tu esposa. Todo aquello que aprendieron y recibieron como un legado. Cosas que seguramente van a provocar roces o desacuerdos. También nuestro principal trabajo como cabezas de hogar, y ojo, también esto va para los que están solteros, Ustedes, aunque no estén casados o los que no estén casados, bueno, va a llegar un momento en el que, si Dios lo permite, van a formar una familia. Y toda esta palabra que se les habla aquí en esta reunión de varones, bueno, tienen que tomarla en cuenta. Nuestro principal trabajo o propósito es trabajar en corregir todo aquello que a la luz de la palabra son cosas o actitudes que no deben formar parte de nuestras familias. ¿Por qué? Porque esas cosas no nos van a dejar nada de beneficio. ¿Tú crees que el dejar un pleito en tu familia así como si nada, como si no hubiera pasado, es bueno? ¿O es malo? Es malo. Es como haberle echado veneno ahí a una comida en el refrigerador. ¿Alguien va a salir? Miren, no tanto, ¿verdad? Pero va a haber afectaciones. Eso es lo que me refiero. Bueno, de la misma forma en que el rey Asa trabajó y se esforzó por mejorar, por corregir y rectificar la vida espiritual del pueblo, así también tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, mi hermano. Trabajar por reformar y corregir a través del consejo de la palabra todo aquello que nos pueda estar llevando a estancarnos e imitar el ejemplo de nuestros padres. Tienes que trabajar en reformas, primeramente en tu vida y después ¿en dónde? En tu familia. Una de las cosas que más me llama la atención en cuanto a la vida de los reyes es como la vida del rey David, hablando de su entrega, su fidelidad, su pasión por Dios, no solamente impactó y fue de bendición mientras él vivía, sino aún después de haber muerto, la bendición de su testimonio y de su legado quedaron para seguir alcanzando a otros cientos de años después. Ya lo veíamos en el versículo 4. Por amor a David mi siervo. Y esa palabra es una constante en la vida de todos los reyes, que por amor a David Dios tuvo misericordia de aquel rey y perdonó el pecado del pueblo. Mi hermano, tú puedes ser el próximo David en la vida de tu familia, que por causa de tu buen testimonio y de tu fidelidad, de tu entrega a Dios, bueno, Dios tenga misericordia de tus hijos y de los hijos de tus hijos y otra generación más y la que sigue. ¿Sí quisieras eso para ti? ¿Para qué trabajar? Estamos a tiempo de hacerlo.
Te hago una pregunta. ¿Cuántos años o cuántas generaciones te gustaría que tu legado impacte dentro de tu familia? ¿Con unas 2 generaciones será suficiente ya que ellos después se hagan pedazos, como dicen? No, qué mejor que fueran muchas y que nuestro legado, pero nuestro legado, el de hoy, el de esta nueva vida que tenemos, mi hermano, es el legado de Cristo en nosotros. Ese es el legado que tiene que continuar en nuestra familia. No tal cual el legado mío o el legado tuyo, sino el legado de tu sometimiento. ¿A quién? A Cristo. Porque cualquier obra buena que tú puedas hacer, mi hermano, va a ser olvidada. Pero tu ejemplo como cristiano, mi hermano, ese puede perdurar por generaciones. Me acuerdo que una vez les comentaba en una enseñanza que hablan de que para el hombre hay 2 muertes. La primera es cuando dejas este mundo de manera presencial y física. Y la segunda muerte, hablando de una manera analógica, obviamente, no la segunda muerte que habla el Apocalipsis. Esa segunda muerte en la vida del hombre es cuando por última vez se menciona tu nombre en la plática de alguien, por ejemplo. Es decir, tu recuerdo va a pasar. Pero si mantenemos testificando a Cristo en nuestras familias, mi hermano, ese recuerdo va a permanecer, porque es el recuerdo de Cristo. Al final de cuentas, lo que más importa no es cuánto va a durar nuestro legado, sino que hoy podamos estar sembrando y dejando un legado digno de imitarse. Eso es lo más importante. Proverbios 27 dice así: los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Es el pasaje base de la serie, Proverbios 27. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Yo te pregunto, ¿qué reformas necesitamos hacer? Principalmente en casa. Y comenzando por nosotros. Di, por mí. No por el de enfrente o por el de al lado. Porque a veces estamos muy dados a, no, es que este hermano, ya lo he visto, no, tiene que cambiar esto y esto y esto. Y le saca su listita. Y cada que lo ves te acuerdas, a ver si ya cambió. Y no te das cuenta que otro hermano contigo hace lo mismo. ¿A qué voy con esto? No nos fijemos en los demás. ¿En quién nos tenemos que ver o fijar? En nosotros mismos. Acuérdense que cuando apunta un dedo para allá, ¿cuántos nos apuntan a nosotros? 3. Comenzando por nosotros, claramente necesitamos hacer reformas. Después nuestra esposa y por último los hijos. Lo complejo en este ámbito de hacer una reforma es reconocer que verdaderamente sí hay cosas que tenemos que corregir. Ese es el meollo del asunto, mi hermano. Porque si tú no reconoces que hay cosas que hay que corregir en mi vida, en mi familia, en mi casa, pues entonces no vas a hacer nada. Vas a decir, no, todo está bien conmigo. Mis hijos los veo bien, mi esposa la veo bien. Pero no el porque tú las veas bien significa que están bien. ¿O sí? No. ¿Ya examinaste el corazón de tu esposa? ¿El corazón de tus hijos? ¿Ya te examinaste a ti mismo? ¿Ya le pediste al Señor que te mostrara? Precisamente ahí comienza el punto más complejo. Reconocer que sí hay cosas que tenemos que corregir, rectificar y cambiar. Y no nos quedemos de brazos cruzados, sin hacer nada, habiendo visto la verdadera necesidad.
Porque no olvidemos que Dios nos va a pedir cuentas. El trabajo que el rey Asa hizo fue determinante, mi hermano. Vamos ahí a volver a Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 12. Y vamos a ver cómo empezó y cómo fue siguiendo esa obra de limpieza, esa reforma en el pueblo de Israel, bueno, en el reino de Judá, donde ciertamente estaban la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y curiosamente, mi hermano, tú vas a poder leer en la palabra de Dios si te adentras un poco más a la historia de estos reyes, tanto reyes como crónicas. En este momento que el rey Asa estaba reinando, un tiempo, o antes del rey Asa, más bien junto con Roboam, reinó Jeroboam en el reino del norte. Y lo que hizo Jeroboam, pues bueno, fue hacer lo malo delante de los ojos de Dios también. Y muchos de las 10 tribus que estaban ahí regresaron y se fueron al reino del sur para poder estar bajo el reinado del rey del otro reinado, del reino de Judá. Y durante el reino de Asa, mi hermano, hubo levitas que regresaron del reino del norte y Asa los instituyó como sacerdotes, como lo que debían de estar haciendo. ¿Qué hizo Jeroboam? Por otro lado, él puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, es decir, hizo unas dagas impresionantes. Pero vamos a ver lo que hizo el rey Asa. Como rey, y entendamos, mi hermano, que tú y yo somos como ese gobernante en nuestra casa, ¿sí sabías? Bueno, entonces ahora todo lo que veamos y todo lo que Asa hizo, vamos a compararnos si es que ya lo hicimos o lo estamos haciendo. Como rey, el rey Asa hizo valer sus convicciones en su reino. Tú tienes que hacer valer tus convicciones en tu casa. Y fue una influencia sumamente importante durante los 41 años de su reino. Todo cambio, corrección o mejora que tú quieras realizar en tu vida y en tu casa, bueno, ten por seguro que los resultados van a ser totalmente notorios a los que te rodean. ¿Por qué? Porque el anhelo del Señor es que nuestros pensamientos sean cada vez más afirmados por su palabra. Dice la palabra de Dios en Proverbios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, ¿qué serán? Afirmados. Es decir, tus convicciones o lo que tú crees que está bien, por medio de la palabra los vas a comprobar que estás bien. O por medio de la palabra vas a confirmar que ese pensamiento que tú tienes o esa convicción está incorrecta. Eso es a lo que se refiere ese pasaje. ¿Y tú crees que para reinar se necesitan convicciones? Claramente sí. ¿Y qué clase de convicciones? ¿Aquellas que un día piensas una cosa y otro día otra? No, convicciones firmes. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 12. Dice ahí lo que hizo el rey Asa. Porque quitó, ¿qué hizo? Quitó del país a los sodomitas. ¿Y qué más? Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Versículo 13. Bueno, vamos ahí al 12. ¿De qué habla estos sodomitas, mi hermano? Bueno, los sodomitas, su significado pues nos viene de Sodoma, ¿verdad? O de la sodomía, que eran hombres que literalmente, mi hermano, se prostituían. Es decir, para hacer actos vergonzosos. Ya saben a lo que me refiero. Que esto lo hacían en templos paganos. Era una práctica, mi hermano, que se infiltró en el pueblo de Dios. ¿Y tú crees que en tu casa se puede infiltrar algo que no sea grato delante de Dios? Claramente sí. Se puede infiltrar cualquier cosa a tu casa, mi hermano. Por medio de los ojos, por medio de los oídos, por medio del trato,
por medio de lo que hacemos, decimos, pensamos. Una palabra puede infiltrar un pensamiento en la vida de tu esposa o en la vida de tus hijos. Por lo tanto, tenemos que hacer ¿qué? Quitar todo aquello que venga del mundo y no meterlo a nuestra casa. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que permitimos o no en nuestras casas. Porque el diablo, ¿cómo está? Ya lo decía, como ángel de luz. Versículo 13. Bueno, aparte habla de que quitó los ídolos. Y eso de los ídolos, mi hermano, es un tema abundante, que no me voy a centrar ahí, pero sabemos que incluso hoy hay ídolos, mi hermano. Y un ídolo no tiene que ser un monito necesariamente. Un ídolo es todo aquello que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. Y si en tu corazón hay algo que no sea Dios, eso es lo que vas a transmitir a tu casa. Por lo tanto, tienes que ¿qué? Quitar todo aquello que pueda estar en tu corazón. En primer lugar, que no sea Dios. Versículo 13. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Que se dice aquí que de su madre, en la realidad es que era su abuela. Su abuela, por causa de la influencia de su abuelo Roboam, pues claramente tenía mucho poder esa señora. ¿Qué hizo esta mujer? Bueno, ella hizo un ídolo y pues que era como la que controlaba ahí la adoración a ese ídolo. Era una mujer que tenía influencia en el pueblo. Pero ¿qué hizo además Asa? Deshizo el ídolo de su madre y lo quemó. Lo quemó, lo quitó por completo. No lo regaló ni lo vendió, lo quemó por completo. Y dice el versículo 14, sin embargo, los lugares altos no se quitaron, hablando de los lugares donde se practicaban la idolatría. Quitó los ídolos, pero no los lugares altos. Y dice, con todo, el corazón de Asa fue como perfecto para con Jehová. ¿Y cómo termina el versículo? Toda su vida. Toda su vida, mi hermano. Toda nuestra vida tiene que ser así delante de Dios. Claramente a partir de que le conocemos. ¿Qué más hizo el rey Asa? Puso las cosas en su lugar correcto. Versículo 15 de 1 Reyes 15. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. Puedo pensar que el templo estaba todo descuidado en ese momento. Había sido saqueado el oro, la plata, las alhajas, y hasta volvió las cosas en su lugar. Tú y yo también tenemos que saber qué cosas no están en su lugar correcto en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Pensamientos, ideas, convicciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Corregirlas con la palabra de Dios, con la sabiduría. Y ahora vamos a 2 de Crónicas, capítulo 14. Ahí se nos abre mucho más el panorama de la vida del rey Asa. 2 de Crónicas, capítulo 14. Está ahí 2 libros adelante. Dice 2 de Crónicas 14, versículo 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Verso 3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y aquí está este tercer punto. El rey mandó al pueblo a buscar a Dios. Dice el versículo 4, y mandó a Judá
que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Y por qué dice que buscaran al Dios de sus padres? Podemos tomar de referencia y poder decir, es que no era su Dios. No conocían a Dios, porque estaban embaucados en la idolatría. Yo te pregunto, ¿tu familia conoce a Dios? ¿Tu familia busca a Dios? ¿O dices, no, es que, pues creo que sí oran, creo que sí van a la iglesia mis hijos? Mi esposa creo que sí ora, sí la he visto que cierra sus ojos en la noche. No, está dormida mi hermano, no está orando. ¿Quién debe de ser el que esté procurando que sus hijos busquen a Dios? ¿Quién es? ¿El perro? ¿El vecino? ¿El pastor? No, el varón. ¿Quién es el que debe de procurar que la esposa busque a Dios? La respuesta ya la tenemos. Así como Rey hizo que Judá buscase a Jehová, nosotros también tenemos que hacer que nuestros hijos, que nuestra esposa busquen a Dios. De lo contrario, no esperemos que haya armonía en nuestro hogar. Dios es el que produce todo eso en nosotros, pero hay que buscarle. Claro, entendiendo que si tú le dices a tu esposa, mi amor, oye, pues busca a Dios, ora y ten tu tiempo personal, pero ¿de qué te sirve decirle si tú no lo haces? Dice el versículo 5: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino, ¿de qué manera? En paz bajo su reinado. El buscar a Dios, mi hermano, va a traer paz a tu familia. Paz aún en medio de la tormenta. Pero si buscamos a Dios. Versículo 6: el rey Asa edificó ciudades fortificadas. Y este punto, mi hermano, pudiéramos desmenuzarlos muchísimo más. Únicamente estoy comentándolos. El rey Asa edificó ciudades fortificadas en Judá, dice el versículo 6, por cuanto había paz en la tierra. Fíjate la consecuencia de buscar a Dios: hay paz y por lo tanto hay edificación. Cuando tú buscas a Dios, mi hermano, de todo tu corazón, viene la paz de Dios a gobernar tu vida, mi hermano. Sin duda vas a ser de bendición para tu familia y vas a edificar la vida de tu esposa y de tus hijos, y no solamente de ellos, de los que te rodean, de todos los que te rodean. Pero empieza en la búsqueda de Dios, ahí en la intimidad, para que podamos ¿qué? Edificar. Yo me imagino la idea de Asa de edificar ciudades fortificadas era ¿para qué? Para protección del pueblo. ¿Qué estás edificando tú alrededor de tu familia? Me refiero al ámbito espiritual. No me refiero a que pongas reja electrificada en tu casa y paredes altísimas para que no se brinque el enemigo o el ladrón. No, que si lo puedes hacer, hazlo. Pero ¿de qué sirve todo eso si no hay paz adentro de tus paredes? Edifiquemos la vida espiritual de nuestra familia. Y por último dice el versículo 7, dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Y concluye el versículo 7, edificaron pues y fueron prosperados. Todos queremos ser prosperados en nuestra familia. Ahí están los pasos. Punto número siguiente: el rey Asa tuvo un ejército bien adiestrado.
Versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. ¿Para qué es un escudo? Para sentarme en él, ahí viene a gusto. ¿Para qué es un escudo, mi hermano? Para defenderte. ¿Qué arma les está dando a tus hijos, a tu esposa para defenderse de este mundo? Escudos, ¿y qué más? Lanzas. ¿Y para qué son las lanzas? ¿Para pasarte de lanza tú? No. Para contrarrestar, para pelear. Tus hijos, tu esposa deben, y tú también debes de saber cómo defender a tu casa, a tu familia, con la sabiduría de Dios. ¿Cómo era el ejército de Asa? 300,000 de Judá y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Había una preparación de antemano. Asa le dedicó tiempo al ejército para armarlo, para prepararlo. Y por último, el rey Asa, vamos a segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. El rey Asa animó al pueblo a confiar en Dios. ¿A confiar en quién? En Dios. Y si vas viendo, mi hermano, cómo todo va llevando una cosa a la otra. No puedes confiar en Dios si no lo buscas. No pretendas confiar en Dios si no le buscas. Todo va en orden. Buscas a Dios, hay paz, eres prosperado, edificas a tu casa, adiestras tu vida y tu familia y por lo tanto confías en Dios. Dice segundo de Crónicas 15:7. Le estaba hablando ahí el profeta Azarías. Se dice: pero esforzaos ustedes y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para su obra. Varón, y esta es una palabra que Dios te dice hoy a ti. Esfuérzate y que no desfallezcan tus manos. ¿Cuántos se han cansado? Que has llegado al final de un día, de un viernes, de un sábado, de un domingo y dices: ya. Y llega tu hijo, o llega tu hija y: papá, tengo hambre, papá, quiero esto, papá, quiero esto. Señor, ¿qué haces? Señor, dame fuerzas. Yo no lo he experimentado, pero sé por experiencia, ¿verdad? De otros, pues de todos ustedes, pues de quién más. Pero esfuérzate, dice el Señor, y no desfallezcan tus manos. ¿Por qué? Porque hay recompensa por tu obra, mi hermano. Si tú te esfuerzas, tus hijos van a tener un buen concepto de ti. ¿Por qué? ¿Por lo buena onda que eres? ¿O porque les das para la tiendita? ¿Por qué? Porque buscas a Dios. Y esto es lo que va a marcar sus vidas, más que todo el dinero que tú les puedas dar. Versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué hizo? No, profeta, ¿a eso vienes a decirme que me esfuerce? No estás viendo cómo estoy, todo traqueteado, todo contracturado. Le voy a hablar a Osvaldo para que me dé una terapia. Ahí está el comercial. ¿Qué hizo Asa, mi hermano, después de que escuchó la profecía? Tú la puedes ver desde el versículo 1 del capítulo 15. Cuando oyó Asa las palabras, ¿cobró qué? Ánimo. Di, ánimo. Les falta ánimo, mis hermanos, no se crean. Ánimo. Yo entiendo que hay cansancio. Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y por último, mi hermano, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Reparó. Otra reforma, corregir.
¿De qué habla el altar de Jehová? ¿A qué se refiere? A la presencia de Dios en tu vida, en tu casa. Es importante que tú ruegues por la presencia de Dios en la vida de tu esposa, de tus hijos, de tu casa. Pero se necesita esfuerzo. Y por último, vamos a compartir nada más unos pasajes de 2 de Crónicas 16. Dice la palabra de Dios del rey Asa que fue recto. Hizo lo bueno y lo recto ante los ojos. Pero bueno, un corazón recto no es sinónimo de perfección. ¿Se sabían? Porque ¿quién es perfecto? Solo Jesús, solo Dios. Bueno, de la misma manera en la que todos nosotros seguimos fallándole a Dios, también el rey Asa tuvo sus altibajos. Vemos cómo el rey David, aun con sus faltas delante de Dios, siguió siendo considerado un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque no depende de si fallamos, sino la sinceridad y la integridad que cada uno de nosotros trabaje por incrementar. Si tú te preocupas por tu integridad, si te preocupas por tu sinceridad, por tu honestidad delante de Dios, mi hermano, no cabe duda que tú te estás esforzando por ser agradable delante de Dios. Pero quien no se preocupa por esto, vive la vida como si no valiera nada. Es decir, le está restando importancia a la integridad, a la importancia de esto. Algo que el rey Asa hizo, se apoyó en su propia prudencia. 2 de Crónicas 16, capítulo 16, versículo 1. Dice así: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Baasa era rey del norte. Dice, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Y vean lo que hizo el rey Asa. Esto sucede después de que Dios los libra de los etíopes. ¿Sabes contra cuántos hombres estaban enfrentando el pueblo de Judá, el reino de Judá? 1 millón de hombres. Y él tenía como medio millón. ¿Una gran diferencia? Claro que sí. Pero Asa oró a Jehová, oró a Dios y Dios los libró. Y después viene este otro enfrentamiento contra el rey Baasa. Pero ¿qué hizo Asa? En el versículo 2 dice, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿De qué nos habla esto, mi hermano? Cuando tienes un problema, una situación compleja, sencilla, más o menos, ¿a quién acudes? Dices, tengo un contactillo por ahí. O acudes al Señor. ¿En quién te apoyas? Asa usó plata y oro ¿para qué? Pues para sobornar a otro, a un hombre igual que él. No se apoyó en Dios, siendo que ya había visto el poder y la gloria de Dios manifestada con los etíopes. Aquí se le olvidó. Y muchas veces olvidamos las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, mi hermano. Y muchas veces lo primero que hacemos no es ayudarnos en Dios. Y vamos a leer más adelante el versículo 7 en ese capítulo. Y en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria
y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Consecuencias por no apoyarse en Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 8, que es de lo que yo les hablaba, la batalla en la que Dios los libró, un ejército numerosísimo. Los etíopes y los libios no eran un ejército, como dice la Biblia, numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. O sea, le está diciendo, ¿no te bastó haber visto el poder y la gloria de Dios en aquel momento de tu vida para que hicieras esto? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Le está diciendo, porque te apoyaste en Dios, Él te ayudó. Salmo 146, versículo 3, dice así. Salmo 146, 3. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y fíjate lo que dice el versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es ¿quién? El monte de piedad. O la casa de empeño o don Pepito. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Qué pasaje tan impresionante, mis hermanos. Bienaventurado serás si Dios es tu ayudador y Dios es tu esperanza. No tenemos por qué apoyarnos en remedios naturales o buscar soluciones naturales a tus situaciones. Tenemos que buscar a Dios. Y por último, mi hermano, ¿cómo fueron los días del término del rey Asa? Segundo de Crónicas, capítulo 16, versos 12 y 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. ¿Qué le pasó a Asa? Enfermó, ¿pero cómo? Gravemente. Y en su enfermedad, ¿qué caray? No buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Es bueno ir al doctor o es malo? Es bueno, ¿verdad? Por algo están. Por algo Dios permitió que se desarrollara la ciencia, la medicina y todo eso. Pero el tema no es que Asa buscó al médico. El tema es que Asa no volvió a buscar primeramente a Dios. ¿En dónde? En la intención de su corazón. Y muchas veces se nos hace fácil buscar soluciones en nuestras manos o en las manos de otros y no esperar la ayuda que viene únicamente de Dios. Todos nos hemos enfermado, ¿verdad? Nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, hasta el perrito, el gatito. ¿Y qué hacemos? Pues tómate esta pastillita. Es bueno, porque para eso son, ¿no? Pero el mejor ejemplo que tú puedes dejarle a tus hijos, mi hermano, a tu esposa, en un momento de enfermedad, ¿qué es? Buscar a quién primero. A Dios. Mi amor, fíjate que me duele la cabeza y estoy desde las 4 de la tarde, ya comí, no se me quita el dolor de cabeza. Pues tómate un paracetamol, pues para eso es. Es para la macetamol, dice el medicamento, ¿no? ¿Está mal que se lo tome? No, hasta 2 que se tome, ¿no? Pero
¿Qué sería lo mejor? Mi amor, vamos a orar. Vamos a poner delante de Dios esta necesidad que tienes tú. Si es que creemos en que Dios la puede sanar. Si no, entonces ¿para qué oramos? Si oramos es porque sabemos que en Dios está nuestra esperanza. Si oramos es porque sabemos que Dios puede obrar mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y como está en nuestro corazón, ahí es lo que vamos a manifestar. Oras y posteriormente ¿qué haces? Te tomas la pastilla, sabiendo que es Dios el que puede obrar. ¿Quién inventó toda la medicina y toda la ciencia? Dios. Dio la sabiduría a los hombres para que se desarrollara. Entonces, detrás de todo, ¿quién está? Dios. Así de sencillo, mis hermanos. Entonces, cada uno tiene que analizar en casa, en el corazón, de manera personal, ¿qué reformas tienes que hacer en tu vida? ¿Cómo andan tus pasos? El reinado de Asa nos deja un legado de rectitud. ¿Tú qué legado quieres dejar en tu vida? ¿Un legado medio recto? ¿O un legado derecho, íntegro y de verdad? Amén. Bien, pues vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Sin duda, mucho que aprender de estos reyes. Y sin mencionar a Josafat, su hijo del rey Asa, que fue otro de los reyes buenos delante del Señor. Ya si tienes oportunidad, tú lo puedes leer en tu casa. Pero fíjense cómo el legado de Asa se extendió. ¿A quién? A su hijo. Claro, la responsabilidad ¿de quién era? De Josafat. Pero él decidió tomar ejemplo de su padre, porque él sabía que le convenía. Tú también eres el ejemplo de los que vienen detrás de ti. Nuestro ejemplo supremo de todos nosotros, ¿quién es? Cristo. Y con nuestro ejemplo también les estamos diciendo, no me veas a mí, ve a Cristo. Pero qué mejor que vean a Cristo en ti. De esa manera les va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque lo van a ver con sus ojos. Porque a Cristo, ¿alguien ha visto a Cristo aquí? No. Pero sí pueden ver a Cristo en ti, mi hermano. Y el ejemplo es la base fundamental para un buen legado, mi hermano. Un buen ejemplo, claro. Amén. Entonces, esforcémonos y no desfallezcan nuestras manos y cobremos ánimo. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos agradecerte por tu palabra, porque nos has enseñado a través de ella y siempre, siempre nos estorbas. Nunca nos dejas estar en nuestra comodidad. Siempre nos motivas, Señor, o nos mueves a hacer cambios, a hacer correcciones, a rectificar cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque ese es tu deseo, esa es tu voluntad, Señor. Tú quieres purificarnos, lavarnos, refinarnos en ese crisol hasta quitar toda escoria, Señor, que no te agrade. Así con esa palabra tuya que es como plata refinada en horno 7 veces, así tú también quieres limpiarnos y quieres producir esa pureza en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer los cambios necesarios, comenzando por mí, en mi esposa, en mis hijos, en mi casa, para que busquemos tu presencia, para que nos llenemos de tu paz, para que edifiquemos vidas espirituales sólidas delante de ti y podamos edificar y podamos ser prosperados en todas las cosas, Señor. Y como una consecuencia, Señor, estemos siempre listos para darte la respuesta que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, que aprendamos así como el rey Asa a ayudarnos
en ti, a apoyarnos siempre en ti. Ciertamente habrá momentos en nuestro pasado en los que nos apoyamos en nosotros mismos o en alguien más, pero tú no nos desechas, Señor, así como no lo hiciste con el rey Asa, sino que ves nuestro corazón y que nuestro corazón pueda ser íntegro delante de ti. Ayúdanos, Señor. Háblanos, Padre, en esa búsqueda que tenemos de tu presencia, de tu rostro, y que podamos ser cambiados por tu palabra. Tu palabra, la cual produce vida, vida en abundancia, traiga un mayor entendimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a ser hombres rectos. Porque tú nos dices, Señor, aún estás a tiempo, mi hermano, de corregir lo que no has corregido durante mucho tiempo. No esperes más tiempo. Corrige aquello que tú sabes que tienes que corregir en tu vida, con alguna persona en tu familia, con algún hijo, con algún hermano en la carne, con algún tío, con algún sobrino, con algún amigo. Si hay algo que tengas que corregir con alguien, es el momento de hacerlo. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Mi hermano, pues mucho que seguir aprendiendo como varones. Amén. Sigamos esforzándonos, sigamos atendiendo el llamado que Dios nos hace para cada reunión y esforcémonos, que va a haber una recompensa por esa obra de nuestras manos. Amén. Pues despídense unos a otros. Nos vemos en nuestra próxima reunión. El Señor les bendiga. Que pasen una buena noche.